Bueno, Dios les bendiga. Yo quiero invitarle hoy, no vamos a ir a Colosenses. Quiero romper la rutina. Porque el Señor ha estado guiándome a que haga una variación. Entonces vamos a ir a Mateo, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 32. Mateo 12, 32. Cuando lo tenga listico, yo le invito a que se ponga de pie para que podamos leer la palabra. Amén. Recordemos y seguimos haciendo mucho énfasis en esta parte. No traigamos celulares al tiempo de los cultos. Listo, les pedimos por favor. Eso, listo. Entonces, guarde su celular. Si no trajo Biblia, le pido que guarde su celular, porque estamos tratando. O sea, yo sé que hay muchos de ustedes que somos muy juiciosos y no usamos la Biblia para otra cosa, pero hay veces que otras personas sí. Entonces queremos que se mantenga ese propósito. Dice el versículo 32: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Vamos a tomar asiento. Ok. Aun cuando quizás para algunas personas este texto bíblico sea más conocido en el área de la blasfemia al Espíritu Santo, ¿cierto? El enfoque del tema de hoy no es ese. No vamos a meternos con ese tema tan peludo, porque eso es un tema muy peludo. Entonces vamos a hablar de un tema que es un poco más cotidiano, más acercado hacia nosotros, y es el tema, podemos decirlo así, del poder de las palabras. ¿Por qué, vuelvo y repito, por qué el Señor me ha llevado como a esta parte? Porque cuando he estado predicando acerca del libro de Colosenses, y estuve predicando acerca de cómo son las relaciones interpersonales, porque de eso estaba hablando, y de toda la forma en que nosotros nos tratamos los unos a los otros, en los últimos días el Señor me ha estado mostrando que las palabras que nosotros estamos usando como iglesia, como pueblo de Dios, las conversaciones que estamos teniendo, las formas en que nos estamos expresando o tratando los unos a los otros, entre hermanos inclusive, o sea, no tenemos que hablar afuera solamente, sino que inclusive acá, los unos a los otros, pues estamos en una iglesia que queda dentro de un pueblo o un municipio pequeño, ¿cierto? Donde mucha gente se conoce con la otra y donde a veces se forman relaciones muy próximas, muy cercanas los unos a los otros. Unos van a las casas de los otros, unos arman paseos con otros, unos conocen, son vecinos de los otros, y entonces debido a eso también se suscitan muchas palabras que no son buenas, muchas conversaciones que no son buenas. Y nosotros no estamos entendiendo el poder o el efecto que tienen nuestras palabras, no solamente hacia afuera, sino también con respecto a nuestra propia vida, con respecto a nuestra vida espiritual. Entonces es necesario que nosotros empecemos a entender que las conversaciones, lo que hablamos, también debe de cuidarse. Debemos de ser más prudentes con lo que hablamos. Entonces, ¿por qué quise tomar este texto bíblico? Es interesante, pero el texto bíblico está totalmente relacionado con la conversación. Y se lo quiero mostrar. Mire lo que dice ahí en el versículo 22. En el versículo 22 está contando una historia acerca de que le trajeron a Jesús un hombre, un hombre pues fue llevado a él, un hombre ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Los chicos pueden pasar a la clase, los de 15, ya pueden pasar. Entonces, el ciego y el mudo hablaba. Ahora me llamó mucho la atención algo. Me llama la atención de que vayamos a hablar acerca de las palabras y Jesús sane a un mudo.
Eso me llama la atención. O sea, no dice el texto bíblico nada relevante respecto a eso, pero me llama la atención que una persona había estado muda por mucho tiempo. Y justamente cuando Dios sana al mudo, cuando puede empezar el mudo a hablar, Jesucristo empieza a referirse a la importancia o al poder de las palabras. ¿Y cómo empieza a referirse? Primero que todo, vamos a mirar que el hablar arranca desde el pensar. Es decir, antes de que usted hable, primero vino a la mente algo, ¿cierto? Aunque a veces no es que lo piense mucho, pero vino a la mente algo y usted lo habla, ¿cierto? Entonces dice ahí en el versículo 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírle decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué está sucediendo ahí? Empecemos a analizar un momento. Están sucediendo palabras, ¿cierto? Porque es que las palabras es lo más común que nosotros utilizamos. Desde que nacemos empezamos a balbucear y todo el tiempo estamos utilizando palabras, ¿cierto? Entonces simplemente palabras vienen y palabras van. Jesús acaba de hacer una sanidad y simplemente empiezan, ay, pero sí viste, ay, pero lo sanó, y será que tal cosa y tal cosa, o será que tal cosa y tal cosa, y entonces dicen otros, no, pero es que ese no es así, lo está haciendo mal, mire cómo está haciendo esto, y empiezan a ir palabras y a venir palabras. Pero mire lo que dice el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Un momento, ¿cómo así? Ellos empezaron a hablar entre ellos que Jesús echaba demonios por Belcebú, o ellos estaban pensando que Jesús echaba demonios por Belcebú. Porque es que aquí está expresándose algo, ¿cierto? El 24 está diciendo que decían, este no echa fuera demonios, sino por el príncipe de los demonios. Pero el versículo 25 está diciendo que Jesús sabía los pensamientos de ellos. Entonces mire la relación tan fuerte que tienen los pensamientos con las palabras. Y cómo las palabras están directamente fundamentadas sobre los pensamientos. Por esa razón, y desde ahí es donde quiero empezar, por esa razón es que las palabras que usted dice, usted y yo no las podemos tomar tan a la ligera, porque las palabras que usted y yo decimos parten de algo que usted y yo estamos pensando. Entonces, las palabras que usted y yo decimos, de alguna manera, reflejan, muestran lo que yo tengo en mi corazón. Y cuando Jesús empezó, él posiblemente no los escuchó él, posiblemente ellos empezaron entre ellos, pero sabiendo Jesús sus pensamientos, entonces viene Jesús y dice, versículo, ahí sigue diciendo el versículo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿A qué está haciendo énfasis? Al poder de las palabras. Si ustedes empiezan, le está diciendo a los fariseos, si ustedes que son de mi pueblo, si ustedes que predican la misma Biblia que yo, si ustedes que siguen al mismo Dios que yo sigo, invocan, estudian el nombre del mismo Jehová, hablan contra mí, piensan contra mí, una casa dividida no permanece. Un reino dividido es asolado. Cuando ustedes, que supuestamente son del mismo espíritu que yo, cuando ustedes, que supuestamente pertenecen a la misma comunidad que yo, hablan en contra de mí, están dividiendo este reino, están dividiendo esta casa. Piensan en contra de mí, están dividiendo este reino y están dividiendo esta casa. Y mire, eso a mí me impactó mucho, porque yo le quiero hacer una pregunta en este momento. ¿Cuántas casas hay divididas en su casa? ¿Qué tan dividida está esta iglesia? ¿Qué tanta división hay en su trabajo? Y toda la división de su casa, de su trabajo, de su familia, de esta iglesia,
está partiendo de que usted está hablando de acuerdo a lo que usted tiene en su corazón. La unidad o la división parte de esas dos cosas, de lo que usted tiene en su corazón y de lo que usted está hablando, porque las palabras tienen poder. Si las palabras no tuvieran poder, ¿usted qué está haciendo aquí sentado? Está escuchando palabras que usted cree y que usted posiblemente va a practicar. Las palabras tienen poder. Tienen tanto poder que usted dice, ay, cómo estás de bonita. Ay, no, pero ese vestido te queda muy feo. ¿Cierto? Tienen tanto poder que si la mujer se levanta, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cierto? Todo está muy bien en la casa y el esposo, ay sí mi amor, y si la mujer empieza, ay qué pereza, entonces todo el mundo es calladito por allá en un rinconcito. Tienen tanto poder que generan ese efecto, y por eso es que las palabras y los pensamientos que parten, en que se fundamentan esas palabras, generan división, y un reino dividido, dice Jesús que pasan dos cosas: está asolado, o sea, está arruinado. Un reino dividido no es estable, no permanece. Cuando no hay unidad, va a haber destrucción. Cuando no hay unidad, no va a haber estabilidad. ¿Usted quiere tener una vida así? ¿Usted quiere tener una familia así? ¿Queremos que la iglesia de acá no prospere? Entonces ahí nos están mostrando cómo puede suceder eso. Entonces Jesús sigue diciendo ahí en el texto bíblico, lo sigue explicando, versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. O sea, está diciendo, mire, es que la división funciona para todos los lados. Si dividimos el reino de las tinieblas, se cae. Si dividimos el reino de Dios, se cae. O sea, el principio de la división se aplica a cualquier aspecto. Si logramos dividir al enemigo, no funciona, porque Satanás no echa a Satanás, eso es obvio. ¿Cierto? Nadie que está practicando brujería va a lograr echar un demonio con la misma brujería, pero le hacen pensar a la gente que sí. Pero eso no es posible, porque Satanás no se ataca a sí mismo. Jesucristo tampoco se ataca a sí mismo. Y nosotros tenemos que tener el mismo principio. Entonces, él viene y le sigue diciendo eso, y luego pasamos al versículo 30, y él viene y dice, el que no es conmigo, contra mí es. Pero yo quiero que usted piense y observe ese versículo que le estoy leyendo. El que no es conmigo, contra mí es. Y entonces arranca el versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Y explica en el 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, mire que está asociando blasfemia con palabras. Cualquiera que blasfeme contra el hombre, contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y luego dice en el versículo 32, a cualquiera que diga alguna palabra en contra del Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora piense por un momento, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo en este texto? Y lo voy a decir rápidamente porque ese no es el énfasis de la predicación. Es que ellos pensaron que Jesús estaba echando fuera un demonio en el nombre de Satanás. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero ¿dónde arrancó esa blasfemia en ese versículo? ¿Por qué Jesús está diciendo cualquiera que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado? Porque el problema es que cuando hablamos es porque tenemos algo en el corazón. Y no es porque yo diga algo, uy, se me chispoteó a la ligera, que Dios va a decir, condenado. No, es porque antes de yo hablar, yo primero medité en algo. Y eso trae condenación. Entonces, por esa razón, es que hoy vamos a hablar del poder de las palabras. Y ahora sí, yo quiero que usted se vaya al versículo 33, porque entonces vamos a empezar a mirar el origen de las palabras. ¿Dónde empiezan las palabras?
Entonces en el versículo 33 dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces, en primer lugar, el texto bíblico nos está hablando de un aspecto muy importante acerca de las palabras, y es que las palabras no arrancan, valga la redundancia, en las palabras, sino que ¿qué? Arrancan ¿en dónde? En el interior. Y por eso es que el versículo viene y dice: o usted hace el árbol bueno para que el fruto sea bueno, o usted hace el árbol malo para que el fruto sea malo. Entonces arranca diciendo: usted tiene que cultivar, por decirlo así, hablando de árboles, cultivar un árbol interno correcto. Usted tiene que trabajar en su carácter, usted tiene que trabajar en lo que usted tiene en su interior, usted tiene que trabajar en lo que usted siente, en lo que usted piensa. ¿Para qué? Para que si lo que usted siente y lo que usted piensa es bueno, entonces lo que usted hable y lo que usted haga sea bueno. Entonces él dice: mire, haga, y me llama mucho la atención esa palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos árboles, pero está utilizando esa expresión, versículo 33: haced el árbol bueno y su fruto bueno, porque o haced el árbol malo y su fruto malo. La palabra hacer significa practicar, ejecutar acciones, expresar mediante los actos, los pensamientos y las palabras. Yo tengo que estar constantemente haciendo, constantemente practicando, constantemente formando, constantemente estableciendo mi árbol, mi vida en un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento según el versículo? Haced el árbol bueno y su fruto bueno. ¿Cuál es el fundamento en el que tengo que estabilizar mi carácter? ¿Cuál es el fundamento en que tengo que formar mi árbol, en que tengo que formar mi corazón? En lo bueno. Ahora, la palabra bueno ahí me llama la atención, porque ahorita vamos a ver que ese versículo, ese texto que estamos mirando hoy, tiene muchas veces la palabra bueno. Pero esta palabra bueno es una palabra más bien superficial, porque se refiere bueno a la apariencia, hermoso, ornamentoso, bonito, honroso, de buena, o sea, más bien externo. Entonces está diciendo: haga, trabaje en que su carácter exterior, en que usted se forme bien, para que usted pueda hablar buenas cosas. En lo que usted expresa hacia afuera, claro, nosotros expresamos a través de nuestro carácter, como pensamos lo reflejamos, como nos movemos, como obramos, como hacemos las cosas, refleja todo lo que tenemos adentro. Y el Señor está diciendo ahí en ese texto: haga este carácter, haga esto, que usted vuelva una expresión corporal, hágalo bueno, para que usted pueda dar un buen fruto. Entonces yo quiero que usted piense por un momento: cuando yo quiero un buen fruto, yo planto un buen árbol. Piense por un momento. Nadie, absolutamente nadie, planta un árbol para que no le dé buen fruto. ¿Cierto? Nadie, absolutamente nadie, quiere plantar un árbol para que los frutos le salgan podridos. Pero a nivel espiritual parece que sí. A nivel espiritual parece que nosotros muchas veces plantáramos en nuestro carácter cosas para que lo que hablaran nuestras palabras fueran malas, para que lo que dijéramos fuera malo. El problema, ¿sabe cuál es? Que si usted está hablando mal, el fruto que usted está plantando, perdón, el árbol que usted está formando, quiere decir que lo está formando con un deseo malo. Porque usted su fruto lo está reflejando. Si usted y yo somos personas que hablamos malo, lo que estamos fortaleciendo en nuestro carácter constantemente es malo. Lo que estamos cultivando en nuestro carácter constantemente es malo. Si usted y yo constantemente estamos hablando con forma de envidia, lo que estamos cultivando en nuestro carácter totalmente es envidia.
Si usted y yo todo el tiempo estamos hablando con soberbia, lo que nosotros estamos cultivando en nuestro carácter es soberbia. Si usted y yo constantemente estamos hablando, dividiendo, poniendo discordia, hablando mal de uno y hablando mal de otro, eso es lo que nosotros estamos sembrando en nuestro carácter. Si usted y yo constantemente estamos hablando triste, qué pereza, qué aburrimiento, queje aquí, queje allá, eso es lo que estamos cultivando en nuestro carácter. Ese es el fruto que usted está deseando. Ay, no, pero ¿cómo se le ocurre? No, yo no estoy deseando eso. Sí, lo está deseando, porque eso es lo que usted está cultivando en su carácter. Y si eso no es lo que usted está deseando, iglesia, entonces empiece a cultivar en su carácter una cosa diferente. Pero haga el fruto, el árbol bueno y el fruto bueno, o haga el fruto malo, el árbol malo y el fruto malo. Usted es el que está diseñando, porque aparte de eso, no solamente yo debo de cultivar mi carácter de una forma sana, con todo lo que yo alimento mi espíritu todo el día, en mi casa, en mi interior, en mi intimidad, sino que además yo debo de también cuidarme de qué más le echo, porque cuando un árbol va a crecer hay que echarle agüita, hay que echarle abono, hay que arrancarle las hojitas. ¿Usted qué está escuchando en el día? ¿Usted de qué está alimentando su oído y su corazón? Para que su árbol sea bueno y de buen fruto, o para que su árbol sea malo y de malos frutos. Es usted el que lo hace, y por eso dice el versículo terminando, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces nosotros vamos a tener como primer principio o primer declaración eso: si yo quiero tener un buen fruto, yo tengo que trabajar en un buen árbol. Y mire, Lucas 6:44 lo dice. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de espinos, ni de zarzas se vendimian uvas. No puede salir de un árbol malo un fruto bueno, eso no puede suceder. Entonces, luego en el versículo 34, Jesús hace una segunda declaración, y la segunda declaración que hace la dice de esta manera, dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Mire, casi que Jesús está diciendo, eso no se puede. Una víbora no puede hablar cosas buenas. Y mire, llama la atención porque la víbora es una serpiente venenosa. O sea, lo que bota la víbora es veneno. Por eso les llama generación de víboras. Ustedes son una descendencia venenosa. Ustedes lo que producen es fruto venenoso. ¿Cómo van a poder hablar cosas buenas si son malos? Eso es falso. Y a mí me impactó mucho eso. Yo me quedé pensando mucho en eso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros aparentemente hablamos cosas buenas, pero el Señor está diciendo, eso no es posible. Usted puede por momentos, usted puede por instantes hablar cosas buenas, pero si usted es un árbol malo, usted va a terminar hablando cosas malas. Y mira, yo me quedé pensando en eso, porque es que hay personas que se cuidan de lo que hablan con ciertas personas. Ay, no, a fulano yo no le puedo ir a hablar de esas cosas. No. Estas cosas no las puedo comentar con sutano porque yo sé que sutano me regaña si yo digo eso. Entonces, claro, por momentos, por instantes, manejamos conversaciones correctas, porque sabemos que hay ciertas personas que son correctas y con esas personas no podemos estar comentando ciertas cosas. Pero cuando lo que hay en nosotros es malo, su conversación general, los tipos de amistades que usted busca y su mayoría de temas de conversación van a girar a ser alrededor de cosas que no edifican, de cosas que critican, que dividen, que destruyen, que atacan, que juzgan, que señalan, que hablan con envidia, van a girar alrededor de eso. Y entonces el Señor vuelve y dice una vez más:
porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque de lo que la persona, y ahí lo declara con más fortaleza, lo que la persona tenga en su alma. Y recuerde que en estos días yo le hablaba del corazón. El corazón son pensamientos, el corazón son sentimientos, el corazón es mi voluntad. Lo que usted tenga en sus pensamientos, lo que usted tenga en sus sentimientos, de lo que usted esté rebosante por dentro. Cuando habla de la abundancia es cuando algo se derrama, cuando está llenísimo. De lo que usted esté lleno por dentro, de eso es de lo que usted va a hablar. Y yo quiero invitar a la iglesia a que pensemos de qué estamos llenos por dentro. O sea, ¿cómo está usted por dentro? ¿De qué está llenando su mente todo el tiempo? ¿De qué está llenando sus emociones? Tenemos que ser realistas. A veces estamos llenando nuestras emociones y nuestros pensamientos de muchas inconformidades. No es que yo no estoy de acuerdo, la vida es muy injusta. No es que a mí, ¿por qué me tuvo que haber pasado esto? No es que porque es que yo quisiera tener o hacer o poder y no puedo. Y todo eso que usted está llenando su mente, llenando su corazón, brota en sus palabras, brota en lo que usted dice. Entonces yo quiero invitarle en este momento a que usted reflexione qué tiene en su corazón, qué hay. ¿De qué está cargando su corazón? ¿O usted todas las mañanas se levanta con la presencia y el gozo del Señor, laray, laray, larito, diciendo, ay, la vida es maravillosa, yo tengo todo hermoso, Señor, yo estoy agradecido, tengo más que suficiente, soy feliz, Señor, porque lo que me estás dando está bien para mí? Estoy satisfecho con la vida espiritual que tengo, satisfecho con la vida emocional que tengo, satisfecho con la vida laboral que tengo, satisfecho con la vida familiar que tengo, y puedo hablar cosas buenas porque mi corazón está lleno. Ah, pero no eres rico. No, es que la llenura es que tengo lo que necesito, porque tú me estás dando lo que necesito, Señor, aunque no sea rico, aunque no sea el más bonito, aunque no tenga la última casa ni el último carro de moda, aunque no tenga los paseos que quiero darme, y aunque mi matrimonio es un matrimonio normal, con unos hijos normales, no son genios ni extraordinarios, pero son maravillosos, y estoy pleno, estoy feliz. ¿Usted está, de qué está lleno su corazón? ¿De plenitud? ¿De satisfacción? Porque Jesucristo es su plenitud. ¿O está lleno de un montón de inconformidades e insatisfacciones que están haciendo que sus palabras, que lo que está en su corazón es lo que usted hable? Entonces el Señor viene y dice en segundo lugar eso, pero en tercer lugar viene y dice en el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo de mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mire, y aquí empiezo como a preocuparme, digámoslo así, porque yo le dije a usted ahorita que el texto bíblico utiliza mucho la palabra bueno y malo, y aquí nuevamente nos vuelve a mencionar la palabra bueno, pero ya el término ahí es más fuerte, porque mire, si usted observa, dice ahí el hombre bueno, y cuando está hablando bueno, está diciendo del carácter interno, de su naturaleza, de los propósitos que ese hombre tiene. El hombre que tiene buenos propósitos, el hombre que tiene una buena naturaleza, el hombre que siempre está cultivando cosas internas edificantes, el hombre que siempre está pensando de una manera que glorifique a Dios, el hombre que siempre está alimentando su espíritu de una manera que sea de bendición, va a formar un tipo de depósito. Y en la palabra de Dios, depósito es como cuando usted hace una cajita fuerte y empieza a echarle cosas que usted valora mucho, ¿cierto? Una platica, una joyita valiosa, ¿cierto? Esas cosas que usted valora mucho. El hombre bueno hace depósitos buenos.
hace depósitos de cosas maravillosas. Pero el hombre malo, y aquí la palabra malo ya es más fuerte porque es dañino, porque es perverso, porque es iniquidad, porque habla acerca de que en su carácter esencial tiene cosas malas, está formando otra cajita de ahorro, está formando otro depósito. Y en ese depósito lo que está echando constantemente son cosas iguales, dañinas, inicuas, perversas, de mala influencia. Y de ese depósito, dice ahí el versículo, dice, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, o del mal tesoro del corazón saca malas cosas. O sea, ¿va a expresar cosas bonitas o va a expresar cosas feas? Va a hablar cosas bonitas de ese depósito que tiene ahí, va a hablar cosas bonitas, o de ese depósito que tiene ahí va a hablar cosas malas, va a hablar cosas desagradables. Y retomando ahí Lucas capítulo 6 versículo 45, vuelve y lo repite. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y vuelve y conecta. Las cosas que saca malas es lo que habla, y las cosas que saca buenas es lo que habla. ¿Y yo por qué quiero hacer esa conexión? Una vez más, porque lo que estoy tratando de enseñar hoy es que lo que yo tengo en el corazón va conectado con lo que yo hablo. Siempre. Y si usted quiere analizar, por eso vuelvo y le hago la pregunta, si usted quiere analizar lo que usted tiene en su corazón, analice lo que usted habla, y usted se va a dar cuenta de lo que usted tiene en su corazón. Porque del buen tesoro del hombre bueno saca buenas cosas, saca buenas palabras, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón, del mal depósito, saca malas cosas. Y entonces la pregunta es esa: ¿qué tipo de depósito está haciendo usted? Cuando usted habla con sus hijos, ¿qué tipo de depósito hace? Cuando usted se dirige a su cónyuge, ¿qué tipo de depósito tiene en su corazón? Mire, a veces las palabras que nosotros manejamos hacia los hijos y las palabras que nosotros manejamos hacia los cónyuges, lo único que reflejan es un montón de amargura que tenemos en el corazón, un montón de ira, de enojo, de rabia que tenemos en el corazón, y las palabras que decimos lo reflejan. A veces las formas en que nosotros nos dirigimos a nuestros compañeros de trabajo, o nos dirigimos a nuestros hermanos de la iglesia, o de nuestros hermanos, hablamos de nuestros hermanos de la iglesia, reflejan un montón de enojos que tenemos en el corazón. ¿Qué hay en el depósito? ¿Qué depósito está haciendo usted? Y entonces termina el texto bíblico diciendo en el versículo 36 y 37, pero yo les digo, y aquí es donde se pone muy peligrosa la situación, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y mire lo que dice el 37, porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Y eso fue, ese fue el origen de esta predicación, ese versículo, porque a mí me pareció impresionante. ¿Cómo así que por mis palabras yo voy a ser justificado, o por mis palabras yo voy a ser condenado? Sí, porque las palabras tienen un origen y está en el corazón. Y por eso cualquier palabra ociosa que el hombre hable, por esa palabra va a ser juzgado. Y cuando habla de palabras ociosas se refiere a palabras estériles, palabras que no dan fruto, palabras sin provecho, palabras desconsideradas. Cuando usted y yo, y por eso le digo iglesia, o sea, a mí me preocupa mucho, porque todos nosotros hablamos todo el día. Todo el día. Todo el día. No, pero yo no hablo todo el día así por WhatsApp. No, pero yo no hablo todo, sí, por Facebook. Me gusta, no me gusta, comentarios. Por Instagram. Usted sí habla todo el día. Todo el día usted está hablando.
Y lo hacemos con tanta naturalidad, lo hacemos con tanta facilidad, lo hacemos con tanta simplicidad, que muchas veces estamos tan descuidados de nuestras palabras, tan descuidados de la manera en que nos expresamos, tan descuidados de lo que decimos, que no nos estamos dando cuenta que nuestras palabras están expresando todo lo que está en nuestro corazón, y que Dios va a juzgarnos por eso. Y que Dios va a decir, este hombre es justo. ¿Por qué? Porque tal cual habla, tal cual es. ¿Es injusto o justo? Porque lo que dice refleja exactamente lo que tiene en su corazón. Entonces yo quiero que nosotros empecemos a pensar en eso. ¿Por qué? Ahora volvamos de alguna forma al principio del texto bíblico, a lo que yo hablaba de los fariseos. Y oyendo y sabiendo Dios los pensamientos de ellos, les dijo: toda casa dividida no prospera, todo reino dividido será asolado. Y eso es lo que está diciéndole el Señor a ellos. Mire, yo estoy oyendo, es que mire, el problema, iglesia, es que Dios dice, es que yo conozco sus pensamientos. Puede que la gente aquí los vea y no conozca sus pensamientos, pero yo conozco sus pensamientos y sé que muchas veces ustedes están hablando con base en todo lo que ustedes están pensando, y por esa razón es que está habiendo tanta división. Y mire, yo quiero de verdad, con todo mi corazón, pedirles, por favor, iglesia, por favor, cuidémonos más de lo que estamos hablando, porque estamos generando división en la iglesia. Cuidémonos más de lo que estamos hablando, porque desafortunada o afortunadamente en esta iglesia no solamente se congrega gente, no se congrega gente que la mayoría es familia de la otra. Y me tiene cansada las divisiones que hay entre ustedes y cómo ustedes con sus palabras viven generando divisiones. ¿Por qué? Porque eso no permite que la iglesia prospere, porque eso afecta el crecimiento de la iglesia. Usted sabe, la iglesia de Belmira, cuántas veces se ha menguado a 5 y a 10 personas. ¿Y sabe por qué? Por las palabras. Ay, es que a mí no me parece como tal persona. Ay, es que tal persona es así. Es que tal persona dijo. Y bla, 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 bla. Pero aquí también pasa lo mismo. Y aquí también se generan divisiones con sus conversaciones. Porque a veces los ministerios no se reúnen a hacer lo que tienen que hacer, sino a hablar lo que no tienen que hablar. Porque a veces los líderes no se reúnen a hacer lo que tienen que hacer, sino a hablar lo que no tienen que hablar. Porque a veces los hermanos en la iglesia no se reúnen a compartir, sino a hablar lo que no tienen que hablar. Pero eso está reflejando lo que tienen en su corazón. Entonces, por favor, saque lo que tiene en su corazón y dígale a Dios: perdón, yo no puedo cultivar más esto en mi corazón. Entonces yo le quiero invitar a que oremos en base a eso, porque si nosotros no sacamos, la Biblia dice que si nosotros no sacamos esas pequeñas zorras dañan los viñedos. Y el viñedo de la iglesia muchas veces está siendo dañada por las pequeñas zorras de las palabras. Palabras insensatas, palabras necias, palabras a la ligera. Entonces yo quiero invitarle, por favor, que usted pueda allí orar y reflexionar, meditar. Y si es necesario, pedirle perdón a Dios. ¿Qué tipo de conversaciones está manejando usted? Hay familias, y es muy triste, muy divididas, porque los unos vienen y hablan con estos de una cosa y luego van y hablan con otro de ese con quien estuvieron hablando. Hay familias muy divididas y tiene que ver con las palabras. Padre Celestial, yo vengo delante de tu presencia, oh Dios, y yo te pido perdón, Señor, porque, Señor, tu palabra dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar, Señor. Pero como buenos paisas, como buenos latinos, Señor,
somos muy amplios en las palabras, Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos cultivando un espíritu dañino en nuestra casa, un espíritu dañino entre nuestros familiares, un espíritu dañino y un ambiente dañino en nuestro trabajo, Señor, un ambiente dañino en nuestra iglesia, Dios. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a callar, Dios, porque Padre Celestial, hay varios efectos que traen nuestras palabras, Señor. Traen efectos generales, Señor, porque generan división. Traen efectos personales, porque generan juicio sobre nosotros, porque tú nos vas a juzgar por nuestras palabras, Señor. Y además de todo, Señor, afecta, porque cuando unas personas se dan cuenta que han hablado de otras, genera dolor en el corazón, genera tristeza, porque eso genera, Señor, que en medio de la iglesia o afuera digan que en la iglesia hay hipocresía, Señor, que para qué le cuento esto a alguien si tal cosa, que mire tal cosa y tal otra. Señor, yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que hoy tú sensibilices nuestro corazón, oh Dios. Y yo te pido, Señor, que aprendamos a entender, oh Dios, que las palabras no son tan simples, Padre amado, que las palabras tienen una repercusión, Señor, que las palabras tienen un efecto, amado Dios, que las palabras alcanzan para bien o alcanzan para mal, llegan para bien o llegan para mal, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, oh Dios, porque inclusive, oh Dios, es tan tremendo, Señor, que en los estados que ponemos colocamos palabras, y muchas veces realmente esos estados reflejan lo que está en el corazón, y las personas muestran de qué tienen lleno su corazón: de enojo, de ira, de crítica, de juicio. Padre Celestial, perdónanos, Señor, y ayúdanos, oh Dios, a ser sabios, a ser prudentes, Señor, a ser sensatos, amado Dios. Padre Celestial, sabemos que estamos en una cultura, Señor, donde uno va a la casa de otro, comparte con otro, pasean, Señor, pero Padre Celestial, es necesario, Señor, que nos cuidemos de nuestras conversaciones, oh Dios. Y yo te pido, Señor, hoy perdón, oh Dios, por las conversaciones que hemos estado manejando. Perdónanos, Señor, por las personas de las que hemos estado hablando, Señor, que no estamos hablando cosas correctas, amado Dios. Jesús,